Vamos a invitar a Marcela Flores, a Salvador Alcántar y a Carmen Alcázar a que nos acompañen aquí al frente. Les comentaba que estamos muy interesados en promover la máxima apertura a la información y a los acervos, y por eso les hemos invitado. El año pasado se celebró el Foro Mundial de Mundiacult, aquí en México, con la presencia de 190 ministros de cultura del mundo. Hubo una serie de actividades previas o paralelas a las actividades ministeriales, y una iniciativa muy destacada es Digitalizar en Común, un esfuerzo que impulsaron Wikimedia México, Creative Commons México, la BUAP de Puebla, el Centro Cultural España, y por parte de la Secretaría de Cultura se sumaron el Centro de Cultura Digital, el IMCINE y la Fonoteca Nacional. Nosotros estábamos muy interesados en sumarnos a esta iniciativa. En ese momento no tuvimos la posibilidad de sumarnos, pero desde la DGTIC y Mexicana suscribimos esos principios, y por eso queremos compartir con ustedes las ideas de lo que en aquel momento deliberaron todas estas instituciones. Y entonces nos están acompañando Carmen Alcázar, es colega politóloga, feminista, activista por los derechos de las mujeres y wikipedista mexicana. En 2021 fue nombrada Wikipedista del Año por el cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales. Y bueno, pues ha sido una aliada de Mexicana. Hemos tenido algunas actividades en los años recientes, y siempre que podemos, pues tratamos de sumarla a las actividades que realizamos. También nos acompaña Marcela Flores, nuestra anfitriona, que es la directora del Centro de Cultura Digital. Ella, bueno, pues ya la conocen, pero voy a leer una breve semblanza. Cursó la carrera de actuación en el Foro de Teatro Contemporáneo y posteriormente la especialidad en Luminotecnia en la Escuela Superior de Artes del Espectáculo del Instituto de Teatro de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña de 2003 a 2005. Ha coordinado la iniciativa México Creativo, Desarrollo Cultural Sostenible de 2019 a 2021. Y en la Secretaría de Cultura tuvo a su cargo la dirección de la Fábrica Digital El Rule en 2018, la dirección del Laboratorio de Tecnologías del Rule en 2019, y también se desempeñó como subdirectora del Programa Cultural del Centro de Cultura Digital de 2012 a 2016. Y actualmente pues, es la directora de este recinto. Y por último, les presento a Salvador Alcántar Morán. Él generosamente nos acompaña desde Guadalajara, es licenciado en Derecho y maestro en Tecnologías de la Información y la Comunicación por la UDG. Es wikipedista desde 2006, miembro fundador de Wikimedia México y de su mesa directiva entre 2011 y 2018. Es miembro del Comité de Afiliaciones de Wikimedia Foundation desde 2012 hasta 2019, miembro fundador de Creative Commons en el capítulo México. También fue asesor entre 2015 y 2019 del Gobierno de la Ciudad de México en temas de innovación y tecnología, gobierno electrónico, comunicación digital y redes sociales. Es integrante del equipo de investigaciones de la UNAM sobre privacidad y anonimato en redes. Es abogado, litigante, profesor de Derecho Constitucional y también ha sido funcionario público, y es un arduo promotor del conocimiento y las licencias libres. Actualmente investiga sobre la piratería digital en el ámbito editorial como parte de su tesis de grado, y es wikipedista en residencia para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Aquí la idea pues es que nos compartan algunas reflexiones. Prepararon algunas ideas con presentación, y pues le cedo la palabra a Salvador para que podamos intercambiar algunos puntos de vista sobre el acceso libre. Muchas gracias. El control, muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entre Carmen y yo decidimos que hablará yo porque son como temas a veces muy legales no crean que estoy monopolizando la palabra, nunca a favor de mansplaining, para nada, sino que Carmen dijo que Salvador hable, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Escuchábamos mucho de que tienen problemas a veces con el derecho de autor. De hecho, creemos que el derecho de autor también tiene que haber una renovación en términos generales,
porque el derecho de autor ya también a veces parece más un obstáculo que realmente un beneficio, y sobre todo para el sector cultural, para ustedes como sector cultural público y para los consumidores de cultura, representa bastantes obstáculos. En el punto intermedio, que serían pues, los grandes corporativos que lucran con la cultura, ellos sí se sienten beneficiados y representados por el derecho de autor tal como está, pero no tenemos estas otras partes tan importantes que necesitamos que también se vean representados. Sin embargo, con todo y el marco jurídico que tenemos, es posible implementar muchas acciones para liberar el contenido. Oía que tenían por ahí varios problemas con derecho de autor, con todo gusto pueden acercarse a Wikimedia México, a Creative Commons o a mí personalmente, y con gusto podemos ayudarles para ver eso. Por ahí ya hemos trabajado junto con Irene Soria, Iván Martínez, Carmen Alcázar, su servidor, con algunas de sus instituciones, por ahí me reconocerán. Por ahí estuvimos haciendo mucho en IMCINE, si no recuerdo, y en Fonoteca, platicando un poco de las licencias Creative Commons. Por ahí incluso integré al final una presentación, un PDF, en donde precisamente platicábamos de cómo hay estrategias para comenzar a liberar, incluso con el marco actual de derecho de autor, y que hay cosas que incluso no sabemos que el derecho de autor nos permite hacer y que están perfectamente acopladas. Bueno, hablemos de qué son las licencias libres. En términos genéricos, no estoy hablando de ninguna licencia en específico todavía. Las licencias libres son contratos civiles, es decir, son relaciones entre personas y que ustedes como organismo público pueden realizar también en su papel también de persona jurídica, que establecen derechos y obligaciones en materia de derecho de autor, eso lo sabemos, otorgando las libertades básicas, que son las libertades que copiamos desde la filosofía del software libre, ¿no? El de usar y reutilizar, que ustedes, en este caso de los acervos, los objetos jurídicos, puedan usarse y reutilizarse por las personas o el público consumidor. Hacer obras derivadas, es decir, que sobre ellas puedan construir, puedan hacer otras obras. Si tengo un audio, no sé, de alguna fonoteca, pueda sobre eso hacer un videoclip o pueda hacer una animación, etcétera. Y compartir respecto a trabajos creativos, pero sin limitaciones de tipo legal, económico y técnico. ¿Por qué? Porque las obligaciones y los derechos están tan específicos y tan amplios que esas limitaciones realmente no se dan. ¿A qué nos referimos con las limitaciones de tipo legal? Si quieres usarlo, tienes que firmarme este contrato, tienes que firmarme esta licencia, tienes que pedir la autorización al creador. Las licencias optan porque ese permiso se dé desde el principio de manera libre y abierta, y que no se tenga que estar haciendo ese trabajo burocrático cada vez de estar pidiendo autorizaciones, sino que desde el principio haya certidumbre jurídica para el público, un consumidor o el usuario, de qué se está llevando a cabo y qué derechos y obligaciones tiene, sin tener que consultar con un jurídico o con nadie. Muchas veces pasa, y eso de repente a mí me preguntan, ¿cuál es el principal obstáculo para que las instituciones culturales liberen contenido? Yo siempre respondo, los jurídicos. Más que otra cosa, es porque siempre le preguntan al jurídico, oye, ¿jurídico se puede? Y el jurídico dice, no, no se puede. Pero yo soy de los abogados que les digo, ¿cómo sí? Pues, ¿cómo sí se puede? Entonces, para eso venimos. Las limitaciones de tipo económico serían precisamente el pago de regalías, que en el caso de ustedes prácticamente no aplica, porque ustedes nunca van a requerir regalías. Por ahí hay algunas limitaciones de tipo económico, por ejemplo, algunos pagos en compensación que establece, por ejemplo, la ley de derechos y la ley también de zonas y monumentos arqueológicos, que también establece un pago de línea para la reproducción de algunas obras. Ya tenemos algo de camino recorrido nosotros, como verán, ya también tenemos muchos de sus argumentos bien elaborados. Wikimedia México tiene cerca de 12 años trabajando temas de conocimiento libre en este país. Nos han tocado 3 administraciones, ustedes son nuestra favorita, siempre decimos eso a cada administración. No es cierto, no es cierto, ustedes han, porque ustedes sí tienen, porque nunca había visto que condensaran a todo un sector de cultura teniendo una política integrada de licencias libres. Y por último, las especificaciones de carácter técnico, que son las que ya han trabajado, de que no haya, que los metadatos sean verdaderamente libres, que no haya gestión de derechos digitales, el famoso DRM, de que de repente ustedes liberan un PDF y tenga inserto a lo mejor un pequeño software que no permite su reproducción o que no permite su copia. Esas son las limitaciones de carácter técnico, que las licencias libres dicen no vamos a optar por ellas. Es muy interesante que nosotros en el camino de las licencias libres que hemos venido trabajando y que hemos estado proponiendo, lo hemos estado constantemente proponiendo para gobiernos
locales, nacionales e incluso para instituciones privadas. Y es la primera vez que realmente veo que una estrategia ya lo establece como uno de sus ejes. Entonces, básicamente lo que venimos a decirles, se los dijimos. Entonces, esperemos que realmente lo tomen muy en cuenta para el otro lado. El modelo de las licencias libres se antepone al concepto de todos los derechos reservados que todos conocemos, ¿no? Todos los derechos reservados establece que cualquier objeto digital va a tener ciertos obstáculos para su reproducción porque hay una persona creadora que no quiere que se reproduzca de tal manera. Nosotros proponemos el modelo de algunos derechos reservados que ustedes perfectamente pueden aplicar porque el gobierno no va a querer reservarse muchos de los derechos, porque lo que al fin y al cabo quiere es difundir y colocar ese objeto cultural en las personas consumidoras de cultura. Incluso ustedes pueden promover el ningún derecho reservado, que sería el dominio público y que ustedes tienen mejor legitimidad que nadie otro para aplicarlo. Las licencias libres tienen perfecta aplicación dentro del marco jurídico mexicano. Díganselo a sus abogados, a sus abogadas, a sus jurídicos. Sí tienen aplicación al marco jurídico mexicano. El artículo 30 de la Ley de Derechos de Autor nos otorga esa posibilidad al establecer la posibilidad de la generación de licencias no exclusivas. Las licencias libres serían de este tipo, no exclusivas, a diferencia de las otras que se firman, por ejemplo, entre las disqueras o entre las televisoras, en donde a una persona se le otorga en exclusividad los derechos para ejercerlo. Ustedes, como se lo otorgan a un público amplio e indeterminado, tienen que ser no exclusivas. Otra característica de las licencias libres es que son a perpetuidad, porque no es posible regresar un derecho cultural que se da a una persona y que se da al público en general, no es posible regresarlo a nadie, porque nadie es titular, sobre todo porque son derechos culturales en este caso. Estas son las 6 licencias principales. No voy a entrar a cada una de ellas, con gusto podremos dar un taller a cada una de sus instituciones si están interesadas, pero simplemente que sepan que hay todo un espectro de derechos que se dan. Vamos a ver cada uno de los derechos muy brevemente que representan cada uno de sus símbolos, al punto que ustedes pueden decir, bueno, yo quiero que mi institución solamente tenga la representación de quién es la atribución de la persona creadora, que sería la hasta arriba, que en inglés es by, o es la atribución, es decir, quién es la persona creadora, que puede ser atribuido directamente al creador cuando se tiene determinado, o bien puede ser la propia institución. Incluso yo promovería que en el caso de elementos creados y resguardados exclusivamente por el Estado, podría ser incluso las licencias de dominio público, ¿cómo se llama? Dedicación al dominio público, que las Creative Commons 0. Incluso hay modelos ya más restrictivos, como aquellas que establecen usos no comerciales. Algunos museos han optado por los usos no comerciales por ese argumento de que vamos a tener una fotografía y luego la van a estar estampando en camisetas y van a estar vendiendo las camisetas aquí afuera del museo, que realmente es un argumento muy común, pero muy pocas veces pasa. Y eso lo hemos escuchado en todas partes del mundo. Lo ha dicho el Rijksmuseum, no pasó. Lo dijo el Louvre, no pasó. Lo dijo aquí el Museo Sumaya, no ha pasado. Entonces, realmente, y además, si también la cultura va a promover la economía de las personas, que también es algo que lo queremos, pues que una que otra persona venda camisetas, pues no está mal, ¿verdad? No nos quita nada. Entonces, también veámoslo desde el concepto de que la cultura también promueve la economía circular de las personas de base, no solo de las élites culturales. En 2017, que se hizo el último conteo digital de cuántos objetos digitales había en el mundo, y en 2017 estamos diciendo que ya llovió, si seguimos esa regla que dice que los objetos, que todo lo digital cada año se duplica o crece cuadráticamente, esto ya debe haberse quintuplicado, y si estamos hablando que eran 1.471.400.740, estamos hablando que ya son más de 5 o 7 veces más, imposible que sea esto. Pero que nos demos una idea que vamos retrasados también, que esto era, que en este 2017, pues México no figuraba mucho en esos objetos digitales, más que alguno que otro que a lo mejor estaban por ahí en Wikipedia, que vemos que se habían liberado gracias a Wikimedia México, pero no realmente dentro del mundo. Alguna vez hice yo un estudio de cuántos objetos digitales había, por ejemplo, en Internet Archive referente a México, y pues la representación ni siquiera llegaba a los 17,000 objetos digitales, muy poco, considerando que hay países que tienen millones de objetos en ese repositorio.
Como nota curiosa, pues obviamente Ciudad de México sea uno de los que más objetos culturales tenía en Internet Archive, y el segundo, curiosamente, era Veracruz, y ya por ahí, incluso más que en Monterrey y Ciudad de México. Por ahí, gracias a la Universidad Veracruzana, que tiene muy buena política de liberación, se logró eso. ¿Qué derechos otorgan estas licencias? Bueno, podemos jugar con estos derechos, que es el derecho de la atribución, el de nombrar a la persona creadora, que representando por ese símbolo, el de o no derivadas, que yo no lo recomiendo para el caso de las instituciones públicas, que prohíbe hacer trabajos derivados o modificaciones, el derecho a compartir de la misma manera, que lo que hace es perpetuar el ciclo de compartir con licencias abiertas, y que establece que los trabajos derivados deben tener la misma licencia. Si yo te otorgo algo con esta licencia, tú te obligas a que lo que generes también sea libre, para que se genere como un ecosistema de libertad. Ustedes pueden ponerlo o no. Y por último, el no comercial, que prohíbe lucrar con el trabajo creativo. Si fuera estrictamente necesario, tal vez alguna institución puede optar por ponerle un no comercial a su institución, para que nos demos una idea. Con estas 4 permisos o obligaciones básicas, son obligaciones básicamente, si se ponen, quiere decir que se le imponen a la persona. Si no se coloca esta obligación, se le da el derecho contrario, es decir, que si no pongo la cláusula de no derivadas, le otorgo el derecho a que derive a la persona. Gracias a estas se generan las 6 licencias que ya vimos y ustedes pueden optar. Nosotros recomendamos principalmente la Creative Commons solamente atribución, es decir quién lo creó. Pero vamos a ver que esto tiene sus pequeños bemoles, como en el caso de acervos que también, por ejemplo, incluyen objetos digitales de personas vivas, de personas que ya todavía tienen sus derechos vigentes. Pero en el caso del dominio público, esto no aplica. Cada uno de esos símbolos implica una obligación, por lo que su ausencia significa que se está otorgando a la persona el permiso contrario. Muy mala resolución. Pero simplemente es para que visualicemos cómo las diferentes licencias están dentro del espectro de lo libre. A menor cláusulas, es decir, menos obligaciones, se otorga mayor libertad, y a más de ellas se otorga menor libertad, de manera que nosotros siempre ponemos que las 3 primeras sean las que se opten, sobre todo desde el sector público. El sector público, dado que también tiene una obligación de transparencia, de datos abiertos, de difusión, las 2 primeras creo que serían las más óptimas, sobre todo la primera, y las demás creo que ya no serían muy pertinentes. Pero no nos olvidemos del dominio público. El dominio público es importantísimo y sí lo tenemos abandonado. Debo ser una de las personas que más o menos investigan el dominio público desde la perspectiva del derecho de autor en México, y me he dado cuenta que el dominio público todo el mundo lo tiene olvidado. El Instituto Nacional de Derecho de Autor no tiene un catálogo de lo que es el dominio público. El dominio público está desperdigado. ¿Quién tiene el dominio público? Ustedes. ¿Y dónde está? En los sótanos, en los cajones, en los archiveros, en los PDFs que nadie puede leer. Ustedes tienen el dominio público de México, y yo que lo he investigado y que he buscado bases de datos, les han de haber llegado varias, a lo mejor, solicitudes de transparencia, más de alguno de ustedes mías. Muchas gracias. Si alguien le pidió alguna vez una base de datos gigante de bibliotecas de la Federación, fui yo. Muchas gracias, yo les hice dolor de cabeza. Bueno, pues porque precisamente me he estado dado la tarea de generar una especie de catálogo externo del dominio público en México, y sin esas bases de datos, sin esos metadatos que ustedes tienen, no lo podemos hacer. Está desperdigado entre ustedes, no existe únicamente. Esperemos que estos esfuerzos generen realmente un catálogo de dominio público, porque el dominio público ustedes lo resguardan, pero no, como bien decía alguien, no es de ustedes, es de todos y todas. Y ya ni siquiera le corresponde a todos y todas las mexicanas, le corresponde a todo el mundo. Si nos queremos integrar a la economía realmente cultural digital, tenemos que tener el dominio público como primera puerta de la cultura en México. Entonces, siempre mi propuesta y mi consejo es, siempre piensen por el dominio público. De su selección de contenidos, siempre vean, esto es dominio público, no tenemos ni siquiera que licenciar. No tenemos broncas de derechos de autor, comience con eso. Y eso ya es bastante chamba, ustedes mismas lo verán. Y sobre eso nos damos de santos, y ya en aquí 1 año o 2 tenemos el dominio público liberado, no hombre, ya estaríamos casi en la gloria. Y ya después vemos por partes lo demás, que ahorita les mostramos cómo proponemos que se haga. Ejemplos de aplicación de licencias Creative Commons o Creative Commons 0 dentro del mundo. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
es decir, la organización más experta en propiedad intelectual en el mundo, cuando sus jurídicos les digan, no, es que no se puede porque va en contra de la propiedad intelectual, díganle que la organización que resguarda el convenio de Berna, que se encarga de la aplicación del convenio de París, de Marrakech, los expertos de propiedad intelectual en el mundo, de derechos de autor y propiedad industrial, tienen en su página y sus contenidos bajo licencia Creative Commons. O sea, creo que no, más arriba de ellos en propiedad intelectual no hay nadie. Entonces, ellos lo saben, por favor, hágalo, no hay excusa. Realmente es más bien ignorancia, es más falta de investigación, o simplemente de que no estamos muy familiarizados con la filosofía de lo libre. Eso no quita que sea posible. Otro ejemplo, por ejemplo, la Galería Nacional de Arte de Estados Unidos, que es uno de los más viejos aplicando una licencia abierta. Por ahí habla, por ejemplo, Creative Commons 0, que es la dedicación al dominio público, que es como dejar en claro que está totalmente libre de derechos y que por lo tanto se pueden reutilizar. El CCD, exactamente, el CCD, exactamente, ahí trabajaba en su momento. Por ahí traigo ejemplos mexicanos, creo que nomás traigo, traigo europeana. Creo que es cierto que no traigo ejemplos mexicanos, qué malinchista, perdón. Pero, por ejemplo, traté de pensar en términos más nacionales en todos estos ejemplos, o ejemplos muy grandes, para que vean que si lo más grande se puede, pues a veces a nivel nacional o a nivel institucional también se puede. El caso también de la dedicación al dominio público de europeana, y en el caso de Europeana, que es toda la Unión Europea, todos los objetos digitales de la Unión Europea, y que tiene cerca de 10 años aplicando sus contenidos en esta licencia, es una gran experiencia, es un gran repositorio, también tiene una gran experiencia en creando en las ontologías, los metadatos y las taxonomías para sus objetos digitales, y creo que también puede ser un ejemplo muy importante a seguir. Antes de pasar o de despedirme, me gustaría presentar, tenemos otro PDF que les pasé que me gustaría mostrarles, porque pensé en lo que ustedes decían, es que tenemos problemas de derechos de autor, es que de repente no se puede. De repente sí, la gestión de los derechos, sobre todo de personas vivas, puede ser una problemática. No, hay un PDF que se llama Acciones, el está arriba, ese. Se lo presentamos ahí en cine, se lo presentamos también en su momento también la fonoteca. Creo que esto se puede hacer en base a nuestra experiencia en Creative Commons, en la liberación de contenidos, con el conocimiento de las licencias libres y el conocimiento de la Ley Federal de Derecho de Autor mexicana. Creo que podemos pasar esto. Son como varias etapas que se pueden hacer para la liberación. Es qué tipo de contenido tenemos, qué estatus legal posee y qué acción se puede tener. Si ustedes comienzan a ver el pastel en porciones, va a ser más fácil comérselo, porque de repente pensamos en nuestro cerebro y decimos, ay, todo esto hay que liberar, qué flojera. ¿No? Ay, no, es que tiene derechos de autor, pero tiene derechos de autor 5 cosas y por eso no liberamos los 1000 objetos que tienen. Creo que podemos hacerlo y pensarlo de esta manera. Si son personas creadoras fallecidas previo a 1923, se encuentra en dominio público. Entonces, automáticamente la acción es liberar, no tienes opción. Si no lo haces es por falta de capacidad técnica, ¿perdón? Dejo hacer un ladito para que le puedan tomar mucha foto. Ojalá, ya lo tienen aquí, ojalá si lo pueden rolar. Obviamente también está en Creative Commons, entonces lo pueden rolar perfectamente, copiar, digitalizar. Algo muy hermoso de las licencias libres es que no le tiene miedo a la copia. Y eso es muy importante para los archivos culturales, porque su principal métrica de éxito no va a ser cuántos datos suben a la plataforma, cuántos datos estén en Tainacan. Su verdadera métrica de éxito es cuántos de esos datos se los apropia el público, cuántas veces va a ser reproducida en otras bases de datos y quién va a tener copias de esas bases de datos. En la medida que un acervo tenga más copias, tiene más posibilidades de sobrevivir al tiempo. Y eso lo demuestra incluso la historia misma. Si tenemos copias de los grandes clásicos fue porque había una persona que se le ocurrió copiar 1000 veces ese texto, ese pergamino, a costa de un montón de amanuenses, y uno de esos sobrevivió. Ojalá de tanto que se copien las bases de datos que liberan ustedes, en el transcurso de 700 años alguien encuentre, miren el archivo digital de la Filmoteca, existía esta película, wow, esa es la garantía. La medida que más se copie, más posibilidades de sobrevivencia tienen.
Las personas creadoras fallecidas entre 1923 y en el 57 es un dominio público teórico, porque ahí la Ley Federal de Derecho de Autor no es muy clara, porque ahí hay varias leyes anteriores que se cruzan y que tienen una cláusula que decía, un transitorio que decía que podrían ganar los derechos de autor de la siguiente ley si cumplían ciertos requisitos. Esos requisitos deben estar perdidos actualmente, si se cumplieron, en el Archivo General de la Nación y nadie sabe si se cumplen o no. Entonces, teóricamente sí deben estar en dominio público porque la mayor parte de ellos no tenía presupuesto económico para cumplir los requisitos que requerían las leyes de esa época. Entonces, podemos liberar con cautela. Se sugiere hacerlo con personas creadoras poco conocidas sobre todo, porque entre menos conocidas, pues menos se va a ver, menos escándalo va a haber. Porque hay que ser sinceros, no le tenemos miedo a los derechos de autor. Porque hace rato que hicieron la encuesta de que, ay, ¿quién tiene las licencias de los software? Nadie levantaba la mano. Todos bien piratas, pero dicen que le tienen miedo al derecho de autor. No, usted no tiene miedo al derecho de autor, le tienen miedo a las implicaciones legales, a los juicios y a los periodicazos, ¿no? Al escándalo mediático. Hay que ser bien honestos. Que sí hemos trabajado con ustedes, si los conocemos bien. Entonces, realmente no es el derecho de autor, sino es simplemente hacerlo con cautela. Las obras huérfanas que sí existen en México, no sé por qué hay como cierto mito que en México no existen las obras huérfanas, aunque no lo diga la Ley Federal de Derechos de Autor con palabra obra huérfana, sí existen, están previstas por ahí, podemos bajar tantito, por ahí tiene un pie de página. Están previstas en el 153 de la Ley Federal de Derechos de Autor, que habla de obras sin titular de derechos patrimoniales identificados. Eso es una obra huérfana. Aunque no use el término la ley, obra huérfana, eso es una ley de obra huérfana. Y dice que en esos casos es de libre uso. Por favor, cópienla, por favor, ahí está. Váyanse al 153, escríbanselo en la frente a su jurídico para que vean que sí hay obras huérfanas. Entonces, es de libre uso, está en dominio público, liberar, pero mantener identificadas en categoría especial en caso de que alguien reclame autoría. Pero de 3,000 casos que ustedes van a liberar, uno a lo mejor va a reclamar autoría y de esos 100 que reclamen autoría, uno va a prosperar. Entonces, va a ser una posibilidad muy remota. No le tengamos miedo a las obras huérfanas, adoptémosla. Posteriores al 57 son creadores fallecidos, que son creadores fallecidos, tenemos derechos vigentes. Si hay sucesores identificados, aquí ya empezamos el tema de que hay pequeña luz verde, sí hablamos, entonces aquí ya son mucha más cautela. Lo anterior es hagámoslo, aquí es, bueno, hay que hacer algunos pasos previos para hacerlo. Si hay sucesores identificados, negociar la liberación, y si no hay sucesores, liberar. Porque si no hay sucesores, ¿quién detenta esos derechos? El Estado mexicano, entiéndase, ustedes. Posteriores al 57, con creadores vivos, hay derechos vigentes, liberar previa revisión de las relaciones contractuales con las personas creadoras para insertar cláusula de Creative Commons, revisar sus documentos. Ahí sí vamos a necesitar pedirle al jurídico, revisa nuestros documentos, integra cláusulas de licencia libres, en este caso Creative Commons. Si necesitan ayuda por eso, Wikimedia México Creative Commons se las ofrece totalmente gratuita, con todo gusto. Nuevas incorporaciones, es decir, los que vayan llegando, pues entonces tenemos derechos vigentes y aquí liberar si aceptan términos contractuales con una cláusula Creative Commons. Es decir, ya también piensen en lo que va llegando, para que ya lo que va llegando no se vaya acumulando el rezago cultural, sino que vaya llegando y liberando, ¿no? Para que no se vaya ahí estancando. Esas son las ideas que nosotros proponemos desde Creative Commons México. Como verán, las licencias Creative Commons son pertinentes, incluso permiten la liberación de datos abiertos. Vieron que en los datos abiertos una característica era de libre uso, nos lo copiaron a nosotros, porque las licencias Creative Commons y todo este modelo de licenciamiento fue previo a estos modelos de datos abiertos y permitieron el modelo de datos abiertos. Entonces, perfectamente queda con el modelo de datos abiertos, con la apertura, con la difusión y con la titularidad del Estado mexicano por parte de los objetos culturales que custodia. Entonces, esto es lo que le venimos ofreciendo. Nosotros también vendemos otro tipo de Biblias, pero la de nosotros es de la libertad del conocimiento. Entonces, ojalá las puedan adoptar. Cualquier duda, con todo gusto les podemos asesorar. Creo que nosotros con esto proponemos acciones muy concretas y ya también basados en ley.
en lo que, cómo en México sí aplican, y creo que eso puede quitar algunos bloqueos mentales que a veces podemos tener de que no se puede, de que se puede, solamente es aplicarlo y a lo mejor no verlo como un bloque conjunto problemático, sino como pequeños problemas ya divididos que podemos abordar de una manera muy concreta. Muchísimas gracias. Gracias, Salvador. Hola. Nada más me faltó presentar. Ayotzi. Sí, una disculpa, no te tenía registrada. Lotzin Diacobo es coordinadora del Laboratorio Digitalizar en Común. Ahorita nos va a platicar de qué se trata esto, pero bueno, bienvenida. Sí, bueno, Roberto me pidió que les compartiera lo que el Centro de Cultura Digital está haciendo en este sentido. Es, digamos, nuestro granito de arena. El programa educativo del Centro de Cultura Digital se divide en varios laboratorios y uno de estos es Digitalizar en Común. Como ya lo decía Alberto, Digitalizar en Común surge de todos los diálogos que se llevaron a cabo en el 2022 con la reunión de ministros de cultura de todo el mundo que estuvo por acá, y de los hallazgos que se encontraron en estos diálogos que se llevaron a cabo rumbo a Mundiacult. Entonces, ¿me prestas tú? Aquí está. Bueno, estos son un poco los antecedentes. Se llevó a cabo en el 2022 rumbo a Mundiacult, el Foro Internacional Digitalizar en Común, formas distribuidas de propiedad, autoría cultural y autoría cultural, realizado en septiembre. También se llevó a cabo el Foro Internacional de Cultura Digital sobre diversidad de contenidos en línea, también rumbo a Mundiacult. Este foro se llevó a cabo dentro del marco de la Alianza México-Canadá. Como saben, México tiene un tratado de libre comercio en el que también están pues ahí puestos los contenidos en línea, y hay toda una regulación y una serie de acuerdos con estos países. Entonces se tuvieron varios diálogos con estos, y Canadá nos lleva varias ventajas en este sentido, y de alguna manera en este foro se intentó poner a dialogar los principios de diversidad de contenidos en línea que tiene Canadá, para ver de qué manera se podían situar en el contexto mexicano. Y por último, la inclusión de México en el grupo multidisciplinario de expertos compuesto por Canadá, Australia, Finlandia, Francia y Alemania. La inclusión de México a este grupo de trabajo internacional pues es muy importante, porque somos el único país latinoamericano y de alguna manera que puede representar al sur global. Esto el tema de diversidad de contenidos en línea cruza por es muy complejo, desde temas de inteligencia artificial, algoritmos y por supuesto regulaciones muy importantes, y la comercialización y la protección de ciertos sectores de acuerdo a los tratados internacionales. Pero nos parecía muy importante formar parte de este grupo, y bueno, Canadá invita a México también en el 2021, y México empieza a formar parte de este grupo. Entonces, bueno, estos son un poco los antecedentes del laboratorio. ¿Qué nos importa con este laboratorio? Cuestionar los modos de compartición de bienes culturales, contenidos y otras publicaciones dentro del ecosistema de cultura digital. Digamos que estamos tratando de reflexionar sobre principios como el bien cultural, la autoría, la propiedad y el libre acceso y de conocimiento. Entonces, tenemos 3 ejes de trabajo. Le pedí a Yotzin que me acompañara y que les cuente un poco el primer eje, y nos vamos a ir pasando el micrófono para contar entre las dos. Gracias, ¿qué tal? Pues sí, uno de estos frentes de digitalizar en común es justo los estudios de caso de poner en común, ¿no? Estamos trabajando directamente con 2 instituciones culturales profundamente relevantes en México, que es el IMCINE y la Fonoteca Nacional. Este frente va básicamente de que a partir de un acompañamiento precisamente con Creative Commons aquí presente, pues buscamos cómo acercarnos a estas 2 instituciones, y pues a partir de justo como una reflexión crítica de, o sea,
cada una decidió qué colección, digamos, qué parte de todo el enorme acervo que tiene cada una poner en común, ¿no? En el caso de Fonoteca Nacional estamos trabajando con el nuevo lanzamiento del Mapa Sonoro de México, que es pues una interfaz, para quien no lo conozca, una interfaz de acceso libre, de acceso gratuito, en el que vamos pues justo como a terminar de explicitar el licenciamiento libre, ¿no? Básicamente. Y en cuanto al IMCINE, estamos trabajando con el Centro de Producción de Cortometraje, que pues es un centro medular dentro del cine mexicano. En IMCINE se pondrá público el listado de datos y de información de contenidos fílmicos, y el propósito es justo, ¿no? Trabajar con la digitalización de estos materiales y pues en próximos meses darlos a conocer y que estén en consulta libre, de acceso libre en la red. Sí, de alguna manera lo que nos importaba era empezar a trabajar con 2 instituciones. Estas 2 instituciones son muy cercanas al Centro de Cultura Digital y por eso fue que empezamos a trabajar con ellos. Y en base a los diálogos que se llevaron a cabo, nos parecía muy importante poner algo en práctica. Y de alguna manera este eje intenta eso, como poner en práctica lo dialogado en los años anteriores. Y por otro lado, dentro de la Alianza México-Canadá, llevamos a cabo este año un foro de diversidad de contenidos en línea, perspectivas desde México y Canadá. Se invitaron a 2 expertos mexicanos y a 2 expertos canadienses un poco a poner sobre la mesa algunos de los temas que nos parecía importante, como les decía, inteligencia artificial, algoritmos, regulación, presencia de ciertas comunidades que tal vez no han tenido la posibilidad de tener una visibilidad importante en Internet, como lo son las comunidades indígenas, el tema de lenguas originarias. Y de estos diálogos estamos trabajando en esta publicación, Diversidad de Contenidos en Línea, que estará disponible en muy breve dentro de la página editorial del Centro de Cultura Digital para quienes quieran. La intención es pues dar unos primeros pasos en estos temas y de alguna manera empezar a poner el tema sobre la mesa. Y por último, el tercer eje, que es... Sí, el tercer eje es más allá del derecho de autor. Todo esto surge a partir de que la Ley Federal del Derecho de Autor entró en vigor en años pasados y bueno, justo esto llevó a individuos, organizaciones, colectivos a discutir, y estas discusiones fueron como surgió una publicación de estas discusiones y bueno, justo el frente de este año de Más allá del derecho de autores, a partir de esa publicación, activarlo, ¿no? Estamos colaborando aquí directamente con el Centro Cultural de España y con la UAP. Hemos llevado a cabo pues talleres, charlas, precisamente con Alberto López Cuenca, y justo, ¿no? Se trata como de pues tener un diálogo también con diversos perfiles, desde artistas, periodistas, gente o sea, creativos que trabajan directamente con licencias, y pues básicamente esto, ¿no? Se trata de pues poner a discusión la muchas veces tensa conceptualización de cómo vemos la autoría, a partir también de algunos ejes como pues saberes originarios, retomar como justo la propiedad colectiva, el acceso a la información, pues el acceso a la transparencia de los datos y también el papel que ha desempeñado la tecnología en los entornos digitales para estos temas. Y por último, compartirles las próximas acciones dentro de este laboratorio en los siguientes meses. Llevaremos a cabo un foro Rutas más allá del derecho de autor, dónde estamos y a dónde vamos. La idea es poner en perspectiva los casos de IMCINE y Fonoteca, cuáles fueron los retos, las dificultades que nos encontramos en este pequeño ejercicio de liberación de un pequeño trozo de sus acervos. Por otro lado, participaremos en la Cumbre Global Creative Commons, que se llevará a cabo acá en México en octubre. Entonces estamos proponiendo 3 paneles dentro de esta cumbre.
También trabajaremos una serie de talleres y de charlas rumbo a esta cumbre global, que serán bienes comunes digitales, así lo nombramos. Son 3 charlas con las que también estamos colaborando con Creative Commons sobre inteligencia artificial y bienes comunes digitales, creación, gestión cultural y el taller Hack a los derechos de autor. Son 3, digamos, es un bloque rumbo a la cumbre de Creative Commons. Y por último, estamos impulsando junto con la Embajada de Canadá en México una red para fomentar la diversidad cultural en línea, una perspectiva de derechos humanos y culturales. Tuvimos ya algunas primeras sesiones de trabajo. La intención es generar una red de trabajo que ponga este tema sobre la mesa y que trate de impulsar esto, no solo como un derecho a la libertad de expresión o a la libertad del conocimiento, sino como un derecho humano. Entonces, bueno, estamos trabajando en esto. Y por último, estamos trabajando como un segundo entrega, después de hacer Más allá de derechos de autor con el Centro Cultural de España en México, pues la idea es también publicar este año un glosario que durante toda la mañana estuvimos hablando mucho de un vocabulario común y la importancia de tener como términos y actualizar esta terminología y también acercar a gente que no la tiene tan a la mano a ciertos términos. Entonces estaremos publicando también un glosario. Y pues básicamente, así a muy grandes rasgos, esto es el Laboratorio Digitalizar en Común, y pues los invitamos a participar de las actividades, a estar al pendiente, y con mucho gusto podemos compartir. Creo que el Centro de Cultura Digital justo tiene todo en Creative Commons desde que empezó, todos sus acervos están ahí. Entonces también si podemos ayudar en algún momento a alguna de las instituciones, con mucho gusto podemos compartir nuestra experiencia. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no. Carmen, ¿quieres agregar algo ya nada más para aprovechar que estás aquí? Pues yo quiero combinarles a que sí nos contacten, de verdad. Nosotras tenemos, como bien decía Salvador, 12 años en trabajar con instituciones públicas y privadas del sector cultural, pero también académico, para asesorar, para liberar, y específicamente pues desde Wikipedia para ponerlas en el principal sitio de referencia en internet, ¿no? O sea, hace rato Salvador decía de la OMPI, ¿no? Que no hay otra institución así. También si a alguien les llega a decir, no, pero Wikipedia, ¿qué? Ya tenemos nuestra página, pues nunca vamos a competir. O sea, no hay competencia en visitas, ¿no? La OMS, ese era mi ejemplo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de esto en la pandemia y dijo, mejor mi información la voy a llevar a Wikipedia, y tenemos un acuerdo de colaboración con las 300 Wikipedias que existen en el mundo. Entonces, pues que quede la invitación ahí para que nos contacten, para hacer eventos, para dar talleres, para dar asesoría. Todos nuestros eventos son sin costo, porque bueno, en principio porque ya tenemos un financiamiento gracias a las donaciones de la gente que hace Wikipedia, pero también específicamente para el sector público, pues porque entendemos, ¿no? Sabemos, algunas de las integrantes hemos pasado por ahí, sabemos las necesidades que se tienen. Y por último vamos a tener este es nada más anuncio, vamos a tener un editatón en el Centro Cultural Los Pinos. Si están interesadas en participar, por ahí anda la convocatoria. Va a ser el 21 de julio, y pues la idea es escribir sobre la Secretaría de Cultura y todos sus brazos, ¿no? Yo la veía como un pulpo, pero más bien es como un árbol con muchísimas ramas, y la idea es que esté el contenido actualizado en Wikipedia. Y pues nada, ahí para las preguntas también. Muchas gracias.